Hola, me han pedido hablar de von Pilsener, primer personaje de la historieta chilena. Pero no podríamos hablar de este personaje sin nombrar a don Otto, símbolo de los chistes fomes, admirado por nuestros abuelos. Es decir, con el nacimiento de von Pilsener hay un paso de la oralidad a la historieta cómica. La primera representación cómica del alemán en Chile está en los cuentos, cantos y chistes de don Otto, es decir, en la oralidad. Esto vinculado a los colonos alemanes que se instalaron en el sur, a los profesores y militares alemanes que llegaron a Chile, corpulentos, gordos, buenos para la cerveza y que hablaban mal el español de Chile. Así se construye el estereotipo del alemán. Para los chilenos, todos los alemanes eran como don Otto. ¿Cómo nace el personaje gráfico? Von Pilsener llega de Europa gracias al talento de Pedro Subercaseaux, quien firma Lustig. Lustig le da forma gráfica a don Otto, con fino humor, buenos textos, en una publicación elegante, en uno de los primeros magazines de la prensa moderna, la revista Zigzag de 1906. Lustig, que significa gracioso, chistoso en alemán, es el seudónimo de Pedro Subercaseaux Errázuriz, conocido en la historia de la pintura chilena por sus motivos históricos, militares y religiosos. Fue poco tiempo humorista gráfico en este caso, porque luego de un matrimonio especial que duró 14 años, la pareja, muy católica, le pidió al Papa que les concediera la separación de vínculo con la promesa de que ella y él se entregarían a la vida religiosa. Y ahí se acabaron los chistes. Así, Pedro Subercaseaux se convierte en monje benedictino, en Fray Pedro Subercaseaux. Hijo de diplomático, nació en Europa y en Chile tenía la distancia para criticar lo chileno a través de su personaje extranjero e ingenuo que visita Chile. Su familia era propietaria de viñas, era parte de la oligarquía culta de Chile, con artistas, diplomáticos y políticos. De hecho, la primera edición del libro fue presentada por su sobrino Gabriel Valdés Subercaseaux, que en ese momento, 1993, era nada menos que presidente del Senado. En la revista Topace le decíamos el Conde Gabriel. ¿Cómo se construye el personaje? Von Pilsener es una representación social humorística que Lustig la construye asignándole un fenotipo, la panza, ¿no es cierto?, la gordura, la barba, la madurez. Una indumentaria, ese bastón o paraguas, ¿no es cierto?, con esa cacha con cara de pajarito, el sombrero con pluma, ¿no?, con una plumita, el chaqué, una pinta noble, ¿no?, elegante. Y también le agrega un acompañante, que es el vínculo con su origen, en este caso, un perro salchicha, que corre la misma suerte de su amo. Él lo acompaña y lo escucha. En otras historietas, en otras aventuras de von Pilsener, va a cambiar de perro, ¿ah? Va a trabajar, entre comillas, en algún momento con 4 remos, el famoso 4 remos, ¿ah? O también con un perro que se llama el futre. Y en las representaciones posteriores, en muchas, va a ir quedando solamente el perro salchicha como característica. Pero también a este personaje, Lustig le asigna una psicología, la ingenuidad y ajenidad del visitante, que es víctima de sus equivocaciones por desconocer la cultura y el idioma del lugar. ¿Por qué decimos que es el primer personaje de la historieta chilena? Es una convención en realidad que debemos a otros investigadores y ciertamente
von Pilsener alcanza características que en ese momento no tenían otros personajes. Tiene continuidad. Al constituir una serie, la saga de una historieta folletín, que se publica por entregas y que, al no ser autoconclusivas, la aventura continúa en ediciones posteriores. Es un personaje que se puede seguir, en este caso en la revista Zigzag. Tiene, por otra parte, una locación chilena, un ambiente local que lo hace propio. Él muestra Valparaíso, Santiago, el terremoto, la política local, se entrevista con el presidente Pedro Montt en ese momento, es testigo del cohecho en las elecciones, etc. Y en esa conexión con lo local radica la originalidad del personaje y el desarrollo de este personaje. Y lo más importante, diría yo, alcanza popularidad, ¿no? Reconocimiento que lo instala como personaje reconocible en la cultura popular, visible incluso en los carros alegóricos de las fiestas de la primavera y en los carnavales estudiantiles. Además, en la estructura le asigna un texto colocado debajo de las viñetas, un pie de imagen, le llamo yo, que complementa el discurso del dibujo. Más literario, no usa globitos de cómic. Recién en el centenario, alrededor de 1910, conoceremos un profesor von Pilsener donde se combina el pie de imagen con globitos de historietas. Pero en ese caso es un profesor von Pilsener bien distinto al gordito que estamos viendo. En la medida que se repiten las características que lo hacen reconocible, se consolida como personaje. Se publica como periódico y en otras revistas y se instala en el imaginario como estereotipo y prototipo que lo harán casi todos los dibujantes cuando necesitan representar a un alemán o dibujar a Donoto. En la gráfica, Donoto y von Pilsener pasan a ser lo mismo. Es imitado, parodiado, modelado, incluido en publicidad, historietas, tiras cómicas, viñetas de prensa, sátira política. La continuidad, entonces, no se la da su autor original, que lo impulsa, sino que se inserta en la tradición del humor gráfico de Chile, como lo hicieron Verdejo, Condorito y otros personajes que son apropiados en la cultura popular. En ese sentido, es un hito con proyección, que ha sido parte de la evolución de la historieta chilena. Y en ella, los diversos momentos históricos protagonizados por alemanes en Chile, sean los primeros colonos, los nazis que llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, y otros que han sido representados con aires de Don Otto y de von Pilsener. En la dictadura, por ejemplo, supimos de otros alemanes, los de la colonia Dignidad, lugar, y no podemos olvidar, donde se torturó y desapareció gente. Ellos también fueron representados en la sátira política, por ejemplo, por Hervey en el diario La Época, y Eduardo de la Barra y Carso en el Topace de los años 90. En un tono apolítico, hasta el mismo Condorito, que es un personaje actor, se caracteriza como Cóndor Otto, dibujo donde se mezclan características del primer personaje, de von Pilsener, con el personaje más popular. Finalmente, me gustaría decir que es muy bonito lo que pasó con el rescate de von Pilsener. La trascendencia del personaje ha tenido varias expresiones. Fue adoptado por la comunidad de dibujantes como su antepasado y lo han celebrado. Así, en el año 2006 se tomó su nacimiento como referencia para celebrar el primer siglo de la historieta chilena con la entrega del premio von Pilsener Centenario de la Historieta Chilena 1906-2006, que lo recibieron 4 grandes dibujantes contemporáneos: Temo Lobos, Vicar,
Hervi y José Palomo. Lo entregamos en la misma casa donde vivió Pedro Subercaseaux. Más tarde, en ese mismo lugar, frente al Parque del Cómic, donde hay un condorito gigante, que se instaló ahí una escultura de Condorito en la Gran Avenida y que ya vimos en algunas de las imágenes, presentamos ahí mismo la segunda edición muy ampliada de nuestro libro, publicado por la editorial Asterión en el año 2016, cuando se cumplieron 110 años de la creación de von Pilsener, primer personaje de la historieta chilena. Muchas gracias.